Hola a todos, me toca presentar la actividad número 4, control estratégico y la cultura organizacional. En la siguiente slide muestro lo que es la portada institucional, es mi compromiso con la universidad, de lo que presento se hace de una manera honesta. En la siguiente slide viene siendo los datos de identificación, me presento, mi nombre es José Axel Cruz Figueroa, el nombre de mi asesor es Daniel Alberto Aguirre Castillo y el nombre del módulo son técnicas de control para la medición del desempeño de las acciones a corto y largo plazo. En la introducción muestro un resumen de los temas que vamos a ver a continuación, que viene siendo lo que es el control estratégico, todas las acciones o controles que se van a llevar o que se desarrollaron durante la estrategia de la empresa, así como algunos conceptos fundamentales de los controles que se llevan a cabo, entre los cuales vamos a profundizar en fuentes informativas y costos. También vamos a hablar de la cultura organizacional y los elementos de la cultura organizacional que en ellos participan. Como bien sabemos, de una empresa a otra las culturas son diferentes. Hay empresas tranquilas, hay empresas un poco más movidas. Se mueven diferentes factores, pero bueno, lo vamos a desarrollar en los siguientes, o lo vamos a comentar en las siguientes slides. En esta diapositiva hacemos referencia a lo que es el plan estratégico. En el plan estratégico vemos que se divide en tres fases, lo que son la formulación de las estrategias, como ya lo hemos visto en actividades pasadas. En la formulación de las estrategias es el análisis que se hace de la compañía, de su estado actual. Para eso se utilizan herramientas como el análisis FODA, donde se ven las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De todas esas partes que se evalúan en la empresa se sacan acciones y con eso se desarrolla el análisis CAME, que son las acciones que se implementan para cada una de los puntos que se valoran. Por ejemplo, las fortalezas, se toman acciones para seguir fortaleciendo esos puntos de la empresa. En las debilidades se toman acciones para reforzar esas debilidades y así sucesivamente, y con eso se genera lo que es la estrategia de la empresa y el plan de negocios. Ya cuando tienes el plan de negocios, pues se lleva a cabo la implantación, que es la segunda fase que se lleva a cabo en toda la compañía, y después de que se implementó, pues hay que controlar y evaluar los resultados que se obtienen de esa implantación, y para eso tenemos el control estratégico y control administrativo. Como tal, el control es la vigilancia, regulación de actividades y comportamientos que tiene como fin asegurar que los resultados últimos concuerden con los objetivos planeados. En lo que respecta al control estratégico, se enfoca más en el medio externo, en cómo se analiza la industria y el lugar que tiene la empresa en esa industria. Y en el control administrativo es el ambiente interno, cómo se sienten los empleados, cómo están ejecutando esas actividades. Todo eso se evalúa y lo necesario para llevar a cabo esas actividades por los administrativos. Y todo eso se evalúa con diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos las definiciones. En las definiciones es el control, medición y evaluación. El cómo llevas a cabo ese control, cómo mides de que se está implementando bien ese control, y al final cómo evalúas todos esos datos de esas mediciones. En la importancia del facilitador, motivador, regulador. El facilitador, pues básicamente es el gerente, ¿no? El que te permite, te da los recursos para llevar a cabo todas esas acciones, y también participa como regulador en revisiones que se hacen mensuales, semestrales o trimestrales. Ahí se va viendo si vamos bien, si vamos mal, si le pisan o no le pisan. Todo eso se revisa en esa parte. En el motivador, pues más que nada son los jefes, ¿no? Gerentes de área, coordinadores, que son los que impulsan para que se lleven a cabo y se cumplan esos objetivos. En las fuentes de información se desarrollan por origen, procedencia, carácter y estado. Por ejemplo, en la fuente de información por origen viene siendo, son las internas, ¿no? Las áreas productivas, qué información te dan por los bienes producidos, los lotes producidos, y qué ejemplos te dan, pues informes de producción. En el caso del capital humano son los contratos de empleados, y la evidencia que te da de eso son pues sueldos y prestaciones. Todo eso son información de origen interno, y es información privada. Todo eso lo encuentras dentro de la empresa. Para lo que es ambiente de trabajo,
o las fuentes de ambiente de trabajo tenemos para los clientes, proveedores, principalmente cómo nos evalúan los clientes, ¿no? Cómo nos evalúa el mercado, y todo eso lo vemos en tendencias, precios, calidad. En la parte de proveedores, en las materias primas, el prestigio de los proveedores, las nuevas materias primas, todo eso viene, y todo eso viene como evidencia, son catálogos, evaluaciones de competencia. Todo eso evaluamos en las fuentes de información, en los criterios de innovación, tecnología, finanzas y marketing. Ahí vemos cómo está la empresa con respecto a esos rubros, tanto en la innovación, en la tecnología, nuestras finanzas son sanas o no, o cómo nos vendemos, ¿no? También en los costos, ahí la cantidad de costos contra costos y beneficios, a veces los controles que se tienen muy pocos controles, y eso nos genera pérdida, ¿no? Nos genera un déficit por los pocos controles que tenemos en la calidad, pero también se llega a un punto máximo, un punto de equilibrio en que los controles que se tienen son los exactos para evitar tener pérdidas, pero hay ocasiones que tenemos controles de más, y esos controles de más nos están afectando y tenemos una pérdida. A veces poner el control de más no justifica el tenerlos, y en vez de ganar pues perdemos. Por eso se debe ser eficiente y poner lo que se necesita nada más, no exagerar, por así decirlo. En los síntomas es la falta de dirección, problemas de motivación y limitaciones de personal. O sea, realmente la gente que está llevando a cabo, si le está guiando, si se le está motivando, tiene limitaciones en recursos, conocimientos. Todos esos puntos se revisan, o todos los conceptos se revisan para llevar a cabo el control estratégico, porque con todos estos elementos pues vemos que se evalúa, son información para el control y evaluación de los resultados planeados contra los resultados reales. ¿Dónde se ve esto? Pues ya lo he dicho, en información en reuniones mensuales o reuniones semestrales donde se evalúa toda esta información. Yo lo conozco como revisión por la dirección, que es un punto estratégico o una evidencia estratégica en lo que son los ISO, la IATF que aplica para la industria automotriz. Básicamente es el plan estratégico. Y en lo que respecta a lo que es la cultura organizacional, es cómo se vive dentro de la empresa, ¿no? En el día a día, sus valores, sus normas, sus políticas, en lo que creen, cómo se comunican y sus costumbres. A mí en lo personal me tocó que trabajé 10 años en una empresa, por cuestiones administrativas o corporativas la cerraron, tuve que salir y acabo de entrar a otra empresa en donde pues yo estaba acostumbrado, ¿no? Y el estarme adaptando me ha costado un poco, por lo mismo de que pues es otra cultura. Entonces el cómo se comunican, a veces los chismes, desde que entras a un baño ves cómo es la cultura. Hay baños de empresas que son limpios, hay baños de empresas que están todos rayados. Entonces todo ves ahí, el cómo fluye la información, si es a través de comunicados o de chismes, también eso es muy importante, todo eso lo ves. Y también la empresa decide cuáles valores son importantes para la estrategia. A ver, para la estrategia es el ser competitivo, en los aspectos humanos, el enseñar a los demás. En la formación administrativa son los controles. O sea, la empresa tiene que determinar cuáles elementos de la cultura son importantes para llevar a cabo la estrategia de la empresa, y pues se tienen que definir porque hay elementos o valores que se utilizan para cada situación. En la conclusión tenemos que contestar dos preguntas. ¿Qué elementos de control estratégico crees que sean los más importantes? Pues para mí es como el PDCA, que viene siendo la medición y evaluación de datos. Los costos son importantes para mí y los síntomas que se presentan en las personas. Como ingeniero es una persona administrada que me gusta controlar, pero también me gusta medir esa parte y lo que me cuesta al llevar a cabo todo eso. Y también cómo afectan las personas. Yo creo que eso es lo importante, los principales que se deben de llevar, y de ahí se desglosa todo lo demás. ¿Y por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos? ¿Por qué? Porque entre más comunicada o enterada está la gente, más las cosas funcionan. Si tú le explicas a las personas cómo van a llevar a cabo el cumplimiento de las estrategias con su día a día, con las actividades que realizan, ellos entienden y pueden desarrollar las actividades. Por eso es muy importante que la gente conozca todos esos propósitos.
En las referencias bibliográficas, pues muestro de dónde saqué la información en la cual me basé, pues está en lo que es planeación y control. Es un libro que está en la biblioteca y es por Zacarías Torres y Eli Torres. El otro son Decisiones Estratégicas, Macroadministración de Mendoza JM, y el video que nos compartieron de Ana María Godínez, Planeación, Estrategia, Cultura Organizacional. En todo esto me basé y muchas gracias por su atención. Bye.